Buenos días. El doctor Ariel Lugo proviene de Mayagüez, Puerto Rico. Es ecólogo, es el exdirector del Instituto Internacional de Silvicultura Forestal desde 1993. Se jubiló en 2021 del Departamento de los Estados Unidos de Agricultura y Servicios Forestales después de más de 42 años de servicio público. El doctor Lugo ha disfrutado una carrera distinguida en investigación científica y en la preservación de los ecosistemas tropicales. El doctor Lugo trabajó para el Consejo de Calidad Medioambiental bajo la administración del presidente Jimmy Carter y fue líder de proyecto para el Tropical America Research Unit. El doctor Lugo ha estado activamente involucrado en el estudio de bosques tropicales y es un científico ampliamente citado con más de 50 publicaciones y más de 41.000 citaciones de su trabajo en varias revistas científicas. Durante su carrera con el Servicio Forestal, el doctor Lugo se enfocó en el perfil público del Instituto Forestal y la ética de conservación para Puerto Rico y otros países tropicales, además de proporcionar oportunidades de educación y de investigación para comunidades e individuos infrarrepresentados. Se ha esforzado para encontrar soluciones resilientes para programas de conservaciones asociados con el antropoceno. Antes de su carrera con el gobierno federal, el doctor Lugo fungió como el secretario asistente de análisis de planeación para el Departamento de Planeación de Puerto Rico de Servicios Forestales, así como también de la Universidad de Florida en Gainesville. Entre las numerosas recomendaciones que ha recibido el doctor Lugo, caben resaltar aquellas como científico distinguido, premio al mérito presidencial y el héroe de los bosques otorgado por las Naciones Unidas. El doctor Lugo es también miembro de Doctor Society of America y de la Asociación para Conservación de Bosques Tropicales, así como también ha sido miembro de varios comités y juntas de ecología. Es un honor para mí presentarle a todos ustedes al doctor Ariel Lugo. Él va a estar hablando acerca de los sistemas ecológicos Doctor Lugo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla y voy a hablar en español. Disculpen, por favor. No estaba seguro de qué idioma utilizar, entonces quizás vaya a English. Eso es muy común en Puerto Rico. Algunas de mis diapositivas van a estar en español y voy a estar hablando, como ya les mencioné, en inglés y en español. Vamos a hablar entonces acerca de los sistemas ecológicos y las implicaciones futuras. Esto está relacionado con el tema de su conferencia. Van a haber cuatro temas principales que yo voy a estar cubriendo en mi presentación. Primero vamos a hablar de los principios claves de la energía que aplican a la agricultura y la silvicultura, y de hecho a todas las. Segundo, vamos a hablar de la época del antropoceno y por qué ha cambiado todo, incluyendo el hecho de que muchas ideas y conceptos que solíamos tener ya son obsoletos. Por ejemplo, algunos que yo aprendí en la universidad. Algunas de las ideas que yo enseñaba en la Universidad de Florida ya no son ciertas respecto a la era del antropoceno. Tercero, hablaremos acerca de cómo los bosques de Puerto Rico se han adaptado al antropoceno. Eso es importante porque podemos ver las maneras en las que la naturaleza ha lidiado con el antropoceno. Y finalmente vamos a buscar opciones para adaptar nuestra cultura y sus actividades al futuro incierto del antropoceno. Bueno, vamos a ver. Primero, hablemos de los principios claves de energía, los principios claves energéticos de la productividad. Estos sistemas de producción, bueno, aquí tengo tres diagramas y el primero nos muestra el principio de retorno a la inversión. Este es un principio muy común que todo el mundo que
tiene que ver con la economía, lo conoce. Uno tiene una inversión y uno espera un retorno a esa inversión. Uno, la idea es asegurarse de que el retorno sea igual o mayor a la inversión. El principio del retorno de la inversión aplica para la energía, ¿no? Se llama el principio del retorno de la inversión energética. Cuando uno tiene un producto y uno gasta esfuerzo en producir el producto y luego uno vende el producto, uno tiene que gastar energía para poder cosechar el producto. Aquí, en esta parte del diagrama, es donde uno tiene la proporción de inversión y retorno. En los diagramas inferiores les muestro lo que se ha mostrado para los cultivadores cambiantes en Latinoamérica. Eh, hacer agricultura en la selva húmeda es muy difícil. Sin embargo, en Latinoamérica ha dado la manera de poder obtener un retorno de inversión de 20 a 1. El truco, y esto es para la producción de maíz, el truco que utilizan es que el bosque en el que convierten es un arreglo en el que convierten el bosque en un ayudante. El bosque de esa manera ayuda al cultivo de maíz. Y miren las cifras en calorías, en calorías por año. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo puesto en el esfuerzo puesto en la cosecha. De esa manera tenemos 210 unidades por cada 10 vierte. Entonces la proporción es de 20 a 1 a favor. Ahora, ese sistema de cultivo es muy estable y conserva el bosque. En la parte inferior he mostrado el cultivo de algas. Aquí hemos utilizado la tecnología para reemplazar el bosque. De esa manera estamos limitando el bosque y la idea aquí es maximizar la producción, como en todos los casos. Si se compara la producción del cultivo algal, 24.700 con 210 que obtiene el cultivador cambiante, o claramente obtenemos más producto cuando intensificamos la producción, pero también hay que gastar más en la producción porque ya no tenemos el bosque como ayudante. Así que estamos reemplazando el trabajo de la naturaleza y ahora el retorno de la inversión es 0,9 a 1. Es decir, que nos estamos quedando atrás, estamos comiendo calorías o de hidrocarburos en vez de calorías producto de la luz solar. Este principio es extremadamente importante porque esa es la cuestión que estamos encarando hoy en día, es cuán dependientes de la naturaleza realmente somos y cuánto de la tecnología. Muchas personas dirían, por ejemplo, pues tiene más sentido volver a los cultivos cambiantes. Eso podría no ser satisfactorio para algunos tipos de vida, pero la solución en la parte inferior, que es en la que utilizamos únicamente la tecnología, esta no es sostenible porque estamos gastando más de lo que estamos obteniendo. Entonces, la solución está entre estos dos diagramas. Vamos a explorar eso más a fondo. Aquí tenemos producciones, diferentes cosechas, en este caso el café, y tenemos diferentes esquemas. La intensidad se incrementa a medida que bajamos en estos diagramas. Aquí comenzamos con un monocultivo en el que la producción de café está en el nivel más alto en el que la podemos obtener. Aquí tenemos plantas de café y luego comenzamos a añadir elementos de la naturaleza, como por ejemplo diferentes especies arboríferas, quizás añadimos más cosechas, más cultivos como plátanos o bananos. Y de esa manera continuamos teniendo cosechas más naturales. Miren, por ejemplo, el sistema rústico. Aquí tenemos el café que es pequeño en proporción a el resto del sistema que es complejo en cuestión de especies. Entonces, cuando buscamos un retorno a la inversión se incrementa si nos vamos hacia el monocultivo. Y este retorno se disminuye cuando vamos al sistema rústico. O sea, tenemos cafés más aquí, pero tenemos que gastar más dinero. Y aquí en la parte inferior tenemos menos café, pero gastamos menos. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Cómo decidimos
que en qué punto en cuál de estos diagramas vamos a enfocar nuestros sistemas. Y este principio aplica para todo, para la silvicultura, para cualquier actividad de los seres humanos. El truco es encontrar la fuente de energía, la capacidad, etcétera, etcétera. Siempre estaremos buscando un equilibrio entre los dos factores, el gasto y el retorno a la inversión. Entonces, la era del antropoceno viene con desafíos muy particulares. Miremos el mapa del mundo hoy en día. Esta es una imagen satelital real compuesta de interpretaciones del mundo real. El mundo real en este momento ya no es como se ven los libros de texto de ecología, en donde se tienen ecosistemas naturales en todos lados. Resulta que ahora el 40% de la Tierra en todo el planeta está siendo utilizada directamente por los seres humanos y el 37% de los ecosistemas del mundo se llaman ecosistemas noveles. ¿Por qué? Porque no existían antes de la actividad humana. Y lo que nosotros consideramos silvestre o natural solamente representa el 23% de la superficie sólida del mundo. Entonces, ustedes creían que la mayor parte del mundo era silvestre y natural, pues ya no lo es, porque como ustedes ven aquí en la parte inferior, tenemos diferentes tipos de actividades que han emprendido los seres humanos en diferentes niveles de intensidad y ahora los dominan, dominan el cubrimiento terrestre del planeta. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay cuatro tipos de energía que han alimentado las civilizaciones tradicionalmente en este planeta. Han sido la energía solar, la energía geotérmica, la energía de las mareas o mareal y las energías de combustibles fósiles. En el antropoceno, en la era de los seres humanos, se caracteriza por tener hidrocarburos, combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles se han utilizado en muchas veces más intensamente que la energía solar, la energía geotérmica y la energía mareal. Nosotros estamos siendo impulsados por los combustibles fósiles y estos nos han permitido hacer mucho más. Así que hemos transformado la faz del planeta y también estamos cambiando el clima del planeta. ¿Y por qué estamos cambiando el clima del planeta? Este es mi primera diapositiva en español. Y es por todas las cosas que hacen, porque los seres humanos deforestan y cultivan la tierra a gran escala, compactamos y degradamos los suelos, cambiamos la topografía utilizando cortes y rellenos, cosechamos y cultivamos plantas y animales, cambiamos la genética si es necesario de los mismos, movemos especies alrededor del mundo, también alteramos la hidrología y alteramos el ciclo hidrológico, minamos sustancias de la corteza terrestre, generamos y damos desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, e incluso creamos nuevos compuestos que son tóxicos o difíciles de descomponer y recircular. Todas estas actividades que están emprendiendo los seres humanos en todo el mundo, están cambiando las condiciones bajo las cuales crecen los organismos y a su vez están cambiando el clima de la Tierra. El clima es un resultado directo de la actividad humana y es un resultado de la quema de los combustibles fósiles. Y el resumen de lo que está sucediendo en el antropoceno es que las condiciones ambientales han cambiado dramáticamente, sin precedente, porque los seres humanos no eran capaces de hacer las cosas que estamos haciendo hoy hace 100 años. Lo otro que es muy malo del antropoceno es que es muy difícil predecir el futuro. El futuro está lleno de represalias, de consecuencias negativas, porque los seres humanos estamos dando el futuro. Eh, eh, por ejemplo, remítanse al almanaque de los granjeros, la publicación para granjeros. Todo era predecible.
los ciclos de la naturaleza, todo volvía a las condiciones originales. Esto fue lo que nosotros crecimos pensando, pero ya no más. En el antropoceno, las cosas están cambiando en una sola dirección, no cíclica, sino lineal. ¿Hacia qué están cambiando? No sabemos, porque esa dirección la determina la actividad humana. Es totalmente difícil de predecir y siempre y cuando estemos gastando combustibles fósiles para alimentar nuestra civilización, continuaremos cambiando hacia una incertidumbre y tendremos que seguir lidiando con esos cambios. Tendremos que seguir lidiando con nuestras nuevas condiciones creadas por la actividad. Entonces, yo siempre echo un vistazo a Puerto Rico, lo tomo como un sitio en el que podemos anticiparnos al antropoceno, porque Puerto Rico ha sido expuesto al antropoceno durante mucho tiempo, como les voy a mostrar aquí. Esta es otra de mis diapositivas en español. Hemos perdido el 99% del bosque primario en la isla. Perdimos el 93% de la cobertura forestal también. Es decir, que Puerto Rico casi completamente ha borrado el arborífero o de bosque más bien. Mm, El 11% de la superficie de la isla ah, fue, fue pavimentada. Tenemos una alta densidad de personas. Esas personas durante varios siglos han degradado las tierras, han creado mucha erosión y la utilización y gracias a los combustibles fósiles hemos puesto concreto en el 11% de la superficie de la isla, 11% que está pavimentado. Cambiamos la topografía, cambiamos la hidrología y en 1990 yo hice la cuenta tales, de cuántos fragmentos forestales teníamos en la isla. Conté 20.000 porciones de bosque inferiores a 1 hectárea de área. Entonces, Puerto Rico, según todos los principios de la conversación, deberíamos hablar de especies. Estos datos que les estoy mostrando deberían, deberían mostrar que Puerto Rico pues, sería un sitio horrible para vivir, pero eso no es el caso porque Puerto Rico se ha adaptado a todo esto. Antes de que yo les muestre cómo nos hemos recuperado, así es como se veía Puerto Rico cuando yo estaba en la universidad en los 60. Solamente pequeños pedazos de bosque. Aquí podemos ver las carreteras, las casas y las tierras agrícolas. Eso aplicaba para el 100% de la isla. En su momento yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Me vine a dar cuenta después de haberme graduado. Solamente como para darles una impresión de cuánto hemos cambiado a Puerto Rico por actividad humana, en la parte superior positiva tenemos todos los ríos y todas las quebradas, todos los cuerpos fluviales de Puerto Rico como una red interconectada hidrológica de escorrentías y de ríos en la isla. Esos espacios abiertos que ven en la costa norte de Puerto Rico, y a esos acuíferos más ricos en la isla. Pero miren en la parte inferior, parece coloreado de rojo. Estas son las carreteras y todas las carreteras primarias, secundarias y terciarias que hemos construido en Puerto Rico. El único sitio en donde no se aprecia una alta densidad de carreteras es en el nordeste, en donde tenemos la Reserva Forestal de Yuque y está bajo el control de el resto son carreteras. Entonces nos hemos tomado la isla, la hemos aislado con carreteras y la cantidad de carreteras presenta una dificultad para los ríos y las quebradas. Si ustedes le hicieran esto a la cuenca del Amazonas, las personas pondrían el grito en el cielo porque estarían destruyendo el bosque de la Amazonía. Pero igual eso es básicamente lo que le hicimos a los bosques en Puerto Rico. Y esta diapositiva es una que cuando uno vuela a la isla en la noche, uno ve Puerto Rico mucho antes de que el avión aterrice, porque Puerto Rico es la estrella brillante del Caribe. Nosotros iluminamos la isla. Tenemos electricidad en todos lados. Isla. Aquí podemos apreciar los cambios.
en el brillo eléctrico de la isla, por decirlo así, en donde se concentra la iluminación eléctrica. Estos son imágenes satelitales que miden la cantidad de luz en los 90 en comparación con los 2000. Aquí podemos ver cómo a principio de los 2000 creamos corredores de luz muy intensa, muy pesada. Mm, Incluso se bromea que hay dificultades para los astrónomos para encontrar sitios lo suficientemente oscuros en Puerto Rico para hacer sus observaciones y no los hay. En Puerto Rico siempre tenemos el reflejo de esa luz. Y todo eso es el resultado de la quema de combustibles fósiles y de la actividad humana. Eso es un nivel de actividad humana muy intenso, pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que la naturaleza se ha recuperado y será que podemos aprender ello? Pues la naturaleza se ha recuperado eh, al cambiar cada idea que teníamos de las interacciones biológicas. Entonces voy a comenzar con la foto en la derecha, que son la de los dos loros. El Servicio de Caza y Pesca de los Estados Unidos tiene muchos programas en Puerto Rico, pero dos programas importantes eh, son la exterminación de la casonatri y la recuperación del loro puertorriqueño. Ambos han sido ampliamente respetados. Con la primera especie se le considera una especie invasora que no es útil, que no se necesita para ese ecosistema, están tratando de deshacerse de ella. Y en el otro programa, el loro puertorriqueño, que en algún momento solamente quedaron 12 ejemplares, hoy en día ha sido un programa muy exitoso y le ha permitido a estos loros reproducir. Son los pájaros, los loros federales, como yo los llamo, porque están allí en su nido, tienen la medida, ah, que tienen el dispositivo para rastrearlos. Estos dos loros, ellos no leen los libros de texto, ellos no leen políticas públicas, ellos escogieron el caso Tree para poder hacer sus nidos. Y esto fue crítico para los loros, que los loros hagan sus nidos en los caso Trees. Nos muestra cómo es que la vida no desperdicia tiempo. Nosotros tenemos valores respecto a qué especies son buenas y qué especies son malas, pero la naturaleza es diferente. Hay que sobrevivir. Así que los loros escogieron este árbol, especie invasora, porque simplemente satisfacía sus necesidades. En la parte superior izquierda ustedes ven las abejas africanizadas. Las abejas africanizadas se les considera muy nocivas para las personas de Puerto Rico. Y estas abejas africanizadas, sin embargo, son más amables que las que hay en Centroamérica. Las abejas africanizadas son uno de los polinizadores más grandes, particularmente para el matabuey del Western elegans. Esta es una especie endémica de la isla. También tenemos la planta está siendo rescatada por la abeja africanizada. De nuevo, la biología aquí está puesta patas arriba porque tenemos una especie endémica que ya depende de una especie invasora foránea para su propia reproducción, en términos de que la abeja africanizada es mejor polinizadora que los polinizadores naturales. Y para aquellos de ustedes que están en la silvicultura, aquí y el guayacum creciendo juntos. El prosopis también es una especie que no pertenece a Puerto Rico, es una especie introducida. Algunos lo dicen. Y ha sido responsable por restaurar el bosque en la costa sur. Y el guayacum es una especie primaria, Linden es una especie que es altamente valiosa. Estos creciendo juntos. Lo que ha sucedido en Puerto Rico es que la interacción biológica está patas arriba. Las especies se están mezclando y están redefiniendo nuestras creencias previas. También la evolución está viendo un aceleramiento en la isla. Por ejemplo, los lagartos están evolucionando para poder vivir en la ciudad y cuando viven en la ciudad evolucionan mucho más rápido que sus contrapartes en el campo. Entonces, miren cómo la biología de bosques en Puerto Rico se recupera de la deforestación y de todas esas actividades que yo les estaba mostrando.
Miren lo que hicimos. Aquí tenemos un mapa de los bosques de Puerto Rico. Este, esto proviene de un programa de análisis e inventariado de bosques de Puerto Rico. Lo implementé hace 5 años. También en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, y quiero llamarles la atención al color verde. El color verde que lo podemos ver en el noroeste, en el Yunque, aquí en los bosques de mangle en la costa, en el Calle y en las montañas centrales y aquí en Maricao, a la izquierda. Estos son los restos de los bosques nativos en la isla. Les llamamos bosques históricos. Estos son los bosques que figuran en los libros de texto. Esto es lo que se supone que debe crecer en Puerto Rico como bosques. Igual, Puerto Rico fue totalmente deforestado, como ya les conté. Hoy en día, Puerto Rico ya está 63% reforestado. Hoy en día está más verde de lo que lo había estado en 100 años. Y todo ese verde, todos esos bosques hermosos que ustedes podrían haber visitado en la isla, ya están viendo afectados de especies que no son nativas. Esto es lo que algunas personas le llaman especies invasoras. Ahora les llamamos especies adaptadas, porque estas especies resultó que son adaptables, valiosas, pudieron crecer en las condiciones puestas por los granjeros que abandonaron sus granjas. Y una vez que se establecen, crean condiciones de bosque que luego ya las especies nativas pueden aprovechar y prosperar. Y muchas personas creen que uno tiene que siempre plantar especies nativas siempre, pero ya sabemos que, y Puerto Rico es un ejemplo, primero se adaptan las especies invasoras y luego los nativos se adaptan a las especies invasoras. Mm. Entonces se trata de un remix. L- Las especies no tienen ningún sesgo respecto a con quién interactúa, cada especie tiene su propio rol y sus roles se hacen relevantes porque los seres humanos han cambiado el medio ambiente y el medio ambiente se inclina por ese tipo de bosques. Estos son los nuevos bosques de Puerto Rico, los bosques nobles de la isla. Lo que ustedes ven aquí está mayormente compuesto por especies no nativas. E igual las especies nativas están aprovechándose de las especies no nativas, las están aprovechando para su propio beneficio. Aquí podemos ver una alta diversidad de especies que están siendo reintroducidas y que están reconquistando la isla. Pero para poder llegar a la prosperidad de las especies nativas, hay que utilizar las especies nuevas, porque en el antropoceno tenemos que utilizar lo que nos dé la naturaleza. Para terminar, ¿cuáles son las opciones que tenemos para el futuro? Les voy a presentar estos dos gráficos que nos hablan de la maduración y el colapso del, pet- de la civilización de combustibles fósiles. Ya les dije que debido a los combustibles fósiles pudimos hacer lo que hicimos, crear la época del Antropoceno, y en la época del Antropoceno avanzamos en una dirección que ya no es cíclica, es una dirección lineal cuyo destino desconocemos. El antropoceno, por supuesto, es un enorme desafío y este es un resultado de la quema de combustibles fósiles. Cuando ustedes miran el GMP de los Estados Unidos y la utilización de combustibles fósiles, la utilización de energía fósil está impulsando el GNP de la economía. Esto se ha visto en todas las economías del mundo, pero también cada actividad impulsada por la energía. Ahora está siendo impulsada por combustibles fósiles, pero al lado derecho tenemos un gráfico que nos da material para pensar, ¿no? Porque aquí tenemos la extracción de combustibles fósiles. Lo que hemos notado aquí es que hay un pico. Estos picos se le conoce como pico de producción total. La gente tiene debate sobre qué representa el pico. ¿Será que representa que el pasado está ya detrás de nosotros? Mm, mm, Nadie discute con el hecho de que va a haber una disminución, de que va a haber una disminución en la utilización de combustibles fósiles. Simplemente, ¿cuándo vamos a llegar a ese pico? En ese momento estamos en un declive en la producción de combustibles fósiles, lo que significa que hay un fin visible para la civilización de combustibles fósiles y necesitamos encontrar fuentes de energía alternativas. En eso estamos porque hasta ahora no hemos encontrado una fuente de energía que sea tan poderosa como los combustibles fósiles.
Esa es la situación en la que estamos. Tenemos que reconocer, estamos enfrentando una situación que es mucho más compleja de lo. Esto lo aprendimos en Puerto Rico después de María. El huracán María llegó, destruyó Puerto Rico y nadie murió en el huracán. Pero más de 3.000 puertorriqueños sí fallecieron después del huracán. Es que estamos en el antropoceno. Cuando estamos en el antropoceno, estamos al frente de, de sistemas socioecológicos y tecnológicos. No podemos revisarlos aislados, sino en conjunto. Tenemos que incluir la tecnología, porque lo que sucedió con María es que nuestra tecnología colapsó. Cuando la tecnología colapsó, lo hizo en el peor momento posible. Cuando colapsó la tecnología, tuvimos muchos problemas muy graves en el sistema ecológico, incluso la calidad del agua disminuyó porque no había electricidad, no había bombeo de agua, etcétera. Entonces, aprendimos después de María que necesitamos abordar estos problemas como sistemas social, ecológicos y tecnológicos. Son enormemente complejos e interactúan entre sí. Yo ya no, en términos de eventos como eventos naturales, sino que los eventos de todo tipo son eventos socioecológicos y tecnológicos. Nos damos cuenta lo complicada que es la ciudad. Todos los círculos que ustedes ven aquí son todas las energías que están alimentando la ciudad. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que San Juan recibe más agua del superacueducto que por precipitación pluvial? San Juan es un sistema social, ecológico y tecnológico. Lo dirigen las personas, ya no lo dirige la naturaleza. Entonces, cuando comenzamos a estudiar estos sistemas, los sistemas naturales dentro de San Juan, estudiamos en la industria, cuando estudiamos los vecindarios, cuando estudiamos la gobernanza, nos dimos cuenta que estamos lidiando con un sistema integrado y que si vamos a manejar este sistema, tenemos que hacerlo holísticamente, integralmente, tenemos que hacerlo a través de el aspecto social, ecológico y tecnológico. Para resolver el antropoceno se requiere la revisión del pensamiento basado en el Holoceno. El Holoceno era la era anterior, la era de las glaciaciones. Ya sabemos que el hielo se está derritiendo, ya se acabó la era del hielo, ya la idea del equilibrio o del estado estable se perdió, ya no hay ciclos, todo es unidireccional. Los humanos son parte y no aparte de la naturaleza. Tenemos una tendencia de ver todo lo que hacen los seres humanos como negativo, porque los vemos aparte de la naturaleza. Pues bien, la naturaleza ahora es humana y los humanos somos parte de la naturaleza. Tenemos que considerarlos también en esa noción. Los eventos extremos son más que eventos biofísicos, son eventos sociales, ecológicos y tecnológicos, como ya lo mencioné. Y también tenemos que expandir nuestra mentalidad para poder recibir nociones de resiliencia. Miren este diagrama a la izquierda, que es de resiliencia adaptativo. La idea del ciclo adaptativo es que como cuando pensamos en la proactividad, pensamos en términos de esta parte de la curva en la que crecemos rápidamente y luego llegamos aquí a un equilibrio. Todo el mundo está tratando de proteger este equilibrio o este estado estable, pero en realidad lo que sucede con ese equilibrio es que usualmente nos golpea un evento extremo, externo, y el sistema se altera o se transforma y tiene que reorganizarse. Eso fue lo que nos pasó a nosotros con María. María llegó, cambió esta isla hermosa la convirtió en una zona de desastre y no nos necesitamos reorganizar. Cuando nos reorganizamos podemos volver a subir. La gente dice, bueno, listo, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Pues eso es muy tonto, porque si usted sabe que ese mismo método no funciona, pues porque lo va a volver a intentar. Tenemos aquí la oportunidad de adaptarnos, de cambiar, de poder tomar una salida, de reorganizar los sistemas con base en lo que aprendimos de la experiencia pasada. Este ciclo adaptativo es básicamente lo que necesitamos hacer para el futuro. Necesitamos entender que estamos en un futuro incierto
tenemos que simplemente ir con la corriente y eso lo voy a ilustrar con mi urbanización. Esta es una de las calles de San Juan donde yo vivía. Es el 22 de noviembre de 2000. Lo que sucedió aquí. Tenemos un árbol, es un árbol introducido, por cierto, el árbol de Malaluca. Y a mí me sorprendió el hecho de que el árbol tiene el mismo efecto, recibió el mismo efecto, el impacto del huracán, que este poste eléctrico. Este poste eléctrico se rompe al mismo nivel que el árbol. Los arbustos de Martas son, están completamente bien, ni siquiera se dieron cuenta que había un huracán. Yo tomé esta foto y luego volví un año después. Un año después me sorprendió de que el árbol estaba creciendo y el poste todavía está ahí partido, esperando ser arreglado. ¿Cuál es la analogía? Esta es la naturaleza y este somos nosotros. Esto es infraestructura, infraestructura dura. La infraestructura dura fracasó y la infraestructura natural se reparó a sí misma. Solamente como para llevarnos una indicación, a todo el 10% de los árboles en Puerto Rico, pero en 4 años la naturaleza también había reemplazado todos los árboles que María había destruido, pero no toda la infraestructura dura. Miren, un año después de la foto que les mostré, ahí todavía está el poste partido, todavía no ha sido reemplazado, Luma simplemente no se aparece por mi vecindario. Miren el árbol está florecido ahora. Entonces esas son nuestras opciones. ¿Cuál es el equilibrio entre la infraestructura natural y la infraestructura gris? ¿Cómo estamos mirando las ciudades? Siempre estamos tratando de reemplazar la infraestructura natural con la infraestructura gris, tanto como podemos. Tenemos que comenzar a depender más de la capacidad de la naturaleza para reparar su infraestructura y no de la nuestra para reparar nuestra infraestructura. Entonces, cojamos nuestro futuro. Podemos ir a la izquierda. En la izquierda hay varias olas. Por ejemplo, COVID, aquí dice la caricatura que asegúrate de lavarte las manos, ¿no? Después del COVID tenemos la recesión, el cambio climático y luego el colapso de la biodiversidad. Es decir, un fin del mundo tras un fin del mundo tras otro fin del mundo. Luego tenemos aquí en el centro este tip de la utilización de combustibles fósiles. Aquí tenemos 5.000 años a la izquierda, 5.000 a la derecha, y esto sería el antropoceno aquí. Entonces, aquí es donde estamos nosotros. Aquí estamos cerca del cero, ¿no? Tenemos muchas oportunidades de cambiar y de adaptarnos, ¿no? Y, mm, y podemos también, también podemos bajar este declive con mucha elegancia. Podemos trabajar con tanto como sea posible, así como los cultivadores cambiantes. No sé si tendremos que volver a la agricultura cambiante, no lo sé. Quizás esté entre la cultura cambiante, entre los cultivos cambiantes y la silvicultura. Y vamos a tener que proponer muchas soluciones técnicas. Los efectos de esa solución particular todavía quedan por estar determinados. Muchísimas gracias, gracias por su atención. Eso es todo lo que tenía para hoy. Full presentation. There was a lot to learn, and I also love the ending Gracias specifically. por esa maravillosa presentación y me encantó esa culminación, especialmente poniéndolo en el contexto de este balance que es tan importante. Habían una serie de preguntas que queremos compartir contigo y luego tendremos una oportunidad para darle respuesta. Doctor Lugo, aprecio enormemente tu trabajo. También me gustaría anunciarle al grupo que recientemente publicaste un libro que es Ecología a mi manera. Disfruté mucho ese libro. Gracias por participar.